Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19, leeré la poderosa palabra de nuestro Dios en el nombre del Señor Jesucristo, la cual dice de la siguiente manera: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Amén. Glorificamos el nombre del Señor y recibe asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Abrazando una esperanza. Si hubiese que definir la palabra esperanza en términos sencillos, la resumiría y la conceptualizaría de la siguiente manera. Esperanza es esperar en fe. Esperanza es esperar en fe. De hecho, note, esperanza. ¿Cuál es la primera parte de la palabra? Espera. Espera. Lo contrario a la esperanza es la desesperanza. Y la desesperanza tiene mucho de desesperación. Entonces, hay un factor decisivo dentro de lo que es la fe, que es la paciencia. Para poder tener una vida en esperanza y abrazar una esperanza, necesitamos pacientemente esperar el tiempo oportuno de Dios para nosotros. ¿Dónde empieza el problema? Hablemos primeramente de nosotros, después vamos de lleno al contexto bíblico. Y de ahí extraemos lo que necesitamos. ¿Bien? ¿Dónde surge el problema? Que por naturaleza humana, usted y yo no tenemos paciencia de manera natural. Nos impacientamos. Y si hay dos antídotos contra la fe, es la duda y la desesperación. Y pareciera que a veces se alimentan. Comenzamos a dudar a la palabra que Dios nos ha dicho, y esa duda es como una inyección letal para que venga el desespero. Y pareciera que lo que Dios nos ha dicho, o lo que esperamos, lo que necesitamos y lo que deseamos, no va a llegar nunca. Y pasa también que tenemos un enemigo que en estas áreas es experto en provocar que nosotros, incluso a veces comillas, queramos hacer las cosas ayudándole a Dios o tratando de hacerlo a nuestra manera. Hay casos lamentables y tremendamente representativos en Biblia. Solamente le voy a presentar uno. El caso de Abraham, que usted lo conoce. Dios le había dicho: te voy a conceder un hijo. Pero como pasaban los años, comenzó a ver que había varias cosas que era difícil de que se cumpliera esa palabra. Yo ya soy viejo, mi esposa no solo ya está fuera de la edad de las mujeres, sino que ha sido estéril. Entonces aparece la idea humana en el desespero y queremos hacer las cosas a nuestra manera y no esperamos el tiempo oportuno de Dios y nos equivocamos. Bien, ahora, dentro del servicio, mientras la pastora leía el devocional y decía algunas cositas, Dios seguía confirmando el mensaje de hoy, porque sé que es el mensaje para nuestra vida pertinente el día de hoy. Amén. Fíjese que ella hablaba del rey Jotam, y es verdad. En la nación dividida caminó en desesperanza, porque estaban divididos y ellos apartados de la perfecta voluntad de Dios. Y cada parte de la nación tuvo no menos de 20 reyes, no menos de 20 reyes, donde solo 8 reyes de Judá, como decía el texto, hicieron medianamente lo bueno ante los ojos de Dios. Pero todos los demás caminaron en perversión.
¿Por qué ocurrió esto? Porque lamentablemente siguieron los dictámenes de su corazón. Y lo peor que también hacían es que habían cositas ahí que ellos no eran capaces de sacar del medio del corazón del pueblo. ¿Cómo aplicaría esto para nuestras vidas? Que siempre hay cositas en nuestro corazón que van impidiendo que podamos tener esa esperanza sólida, fundamental en la fe genuina en Cristo. De lo que Él ha dicho y prometido lo va a cumplir. No se olvide que la Biblia es clara y dice dos cosas de Dios: que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, Dios ha dicho, Dios hará. La pregunta es ¿cuándo? Y ahí surge el problema. Ahora, lo otro bien interesante, igual que notamos, y también lo decía la pastora, decimos abiertamente, somos el pueblo santo de Dios. Bien, pero a veces nos miramos al espejo de la Biblia y uno llega a decir, lo que menos tengo es de santidad, porque comenzamos a ver nuestros defectos, nuestros errores, nuestras caídas, nuestros pecados, y comenzamos con una larga lista. Y una vez más el enemigo, que es experto en apagar la fe y en desesperarnos, nos empieza a poner a nosotros en el centro de la historia y nos desligamos de poner a Cristo delante de nosotros. Entonces, un sano consejo, amados en el Señor: cuando estemos en esta situación de desespero, porque vemos todo mal, todo negativo que nos está yendo mal, que a veces, y esta es la gran contradicción, sobre todo de los siervos de Dios, entre más queremos de Dios, entre más nos acercamos, entre más buscamos, entre más activamos, entre más estamos en la obra, más es el problema, se multiplica, se aumenta, viene la enfermedad, la mala economía y un sinfín de cosas. Y uno ve a otros que aparentemente no hacen nada, viven una vida relajada, viven una vida aparentemente sin un mayor compromiso, y los ve usted, comillas, bendecidos. Y uno dice, ¿qué pasa conmigo? Ahora, lo que hay que entender también dentro de esto, que nuestra santidad no va a depender de lo que hagamos o cómo seamos. Nuestra santidad tiene que ver en esta instancia con una santidad de posición. Somos el pueblo santo porque en nuestro lugar murió uno santo sin haber pecado. Entonces Él faculta que ahora estemos considerados como un pueblo santo, aunque en la realidad estamos viviendo un proceso. Entonces mentalícese en esto. Toda nuestra vida desde que fuimos salvados es un proceso. Proceso. Y es aquí donde necesitamos posicionar a Cristo antes que nosotros detrás de Él, para que podamos abrazar una esperanza sólida, genuina, en una fe inquebrantable en Cristo. Ahora bien, la Biblia también dice en Romanos capítulo 5, versículo 3, que el resultado de la tribulación presente, el resultado de la situación contradictoria, el resultado de la enfermedad, el resultado muchas veces de la mala economía, el resultado de toda situación contradictoria, va a producir, va a dar un fruto que se llama paciencia. Entonces Cristo, nuestro Dios, para que nosotros podamos caminar en esperanza, abrazando esa esperanza, necesita propiciar esos procesos a veces dolorosos en nosotros para sacar lo mejor de nosotros. Esa fue la realidad de lo que pasó con Israel. Esa fue la realidad de lo que pasó con Israel. Habían cosas muy malas en el pueblo de Israel, que no son muy diferentes de lo que pasa con nosotros como iglesia. Bien dice Pablo el apóstol que Israel de alguna manera es el espejo donde la iglesia debe mirarse, pero para no repetir los errores de ese pueblo. Israel cometió dos errores terribles que nosotros no podemos cometer. Ellos fueron apóstatas e idólatras, y ambas cosas afectaron su relación con Dios. La apostasía es negar la fe. Cuando muchas veces vemos más grande el problema que la promesa de Dios, estamos negando la fe. Cuando muchas veces pensamos que la enfermedad que está en mí es incurable, estamos negando la fe. Ahora, ¿cuándo idolatramos? Usted me va a decir, pero pastor, yo no he puesto delante ninguna imagen.
Cuando usted se pone como el protagonista de esta historia, de alguna manera se está volviendo ególatra. ¿O no? Pongamos y posicionemos a Cristo ahí. Y si la enfermedad es grande, diga a la enfermedad, eres grande para mí, pero no eres más grande que el Dios que yo alabo. Si el problema se hace inmenso, digámosle, Señor, tú eres más grande que este problema. Vamos a lo que hemos leído. En este contexto, Israel se había hecho acreedor de juicio. Dios había dicho, a mi pueblo tengo que disciplinarlo. A mi pueblo lo voy a meter en un proceso para que mi pueblo abrace una esperanza futura en medio de un castigo o una disciplina presente. Todo el mover profético anunciaba que un día más cercano para algunos o más lejano para otros de los profetas, ese día llegaría. Los estudiosos bíblicos dicen que probablemente Habacuc comienza su profecía prácticamente cuando el juicio ya llegaba. Y Habacuc, no vamos a leer todo el libro, ¿no? Habacuc habla del pueblo de los caldeos, es decir, Babilonia. Venía Babilonia arrasando y Babilonia comienza a someter de menos a más a Israel, permitido por Dios. Y Dios iba a provocar en Israel un tiempo difícil, porque necesitaba disciplinar a su pueblo y corregirlo. Dios estaba actuando, ¿sabe cómo? Cuando un padre o una madre que aman debe corregir, disciplinar a un hijo. Para nada Dios iba a destruir a su pueblo. Para nada Dios le está destruyendo a usted en el proceso. Para nada Dios se había olvidado de Israel como no se ha olvidado de usted o de mí. Sino que Dios necesitaba provocar en Israel que aunque iban a vivir un tiempo difícil, no perdieran la esperanza de que más allá Dios traía una gran bendición. El apóstol Pablo usa un término asignado a esto. Le dice a la iglesia que no es comparable la tribulación presente. No es comparable la tribulación presente con el peso de gloria futuro. A veces como iglesia nos ocurre, y yo creo que a todos, a veces estamos tan mal económicamente que uno dice, ¿qué hago? Pero al mismo tiempo sabemos que tenemos a un Padre que es el dueño del oro y la plata. Y como que hay una contradicción. Soy el hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo, y a veces yo no tengo nada en lo económico. Es como una contradicción. Lo que pasa es que Él necesita procesarnos. Pero la esperanza futura es que no solo un día gozaremos en aquellas moradas eternas maravillosas, sino que tras el problema o la situación difícil presente, viene una solución y respuesta futura al tiempo de Dios. Habacuc comienza su profecía. Y este libro hermoso lo podemos dividir en tres partes. La primera, el diálogo entre el profeta y Dios. Un diálogo. La segunda parte, que también es bien interesante, el anuncio de que Dios por medio de un pueblo traería corrección y castigo. Y la tercera parte, la que nos llama la atención hoy día en el mensaje, es que ahora Habacuc hacía una oración muy sincera delante de Dios. Y en esta oración sincera delante de Dios, el Espíritu Santo comienza a usar a Habacuc, no solo para reconocer que necesitaban de Dios, sino que también comienza a enumerar de que si estaban viviendo un proceso era porque de alguna manera Dios los estaba procesando, pero ellos también en algo habían fallado. Como iglesia, amados, usted y yo, siempre en algo le fallamos a nuestro Dios. También nos fallamos a nosotros mismos. Lo que no significa que Dios nos va a destruir al instante o vamos a ser desechados. Bien dice la Biblia del carácter de Dios. Dice que es grande en misericordia, lento o tardo para la ira y que le duele el castigo y se compadece. Pero por amarnos muchas veces tiene que hacernos vivir momentos duros. Yo quiero que se mentalice.
Israel estaba siendo procesado. Ahora estaban bajo el yugo de un emperador y un imperio terrible. Y estaba todo comenzando a escasear. La opulencia de Israel mientras fue una nación unificada, la opulencia del pueblo de Dios mientras anduvieron recto, principalmente con el tiempo ideal de Salomón, Israel fue un pueblo temido y un pueblo admirado. Pero ahora venía el tiempo donde Israel iba a ser la vergüenza en medio de muchas naciones y otras naciones se iban a apoderar de ellos. Era el tiempo del lamento, de la aflicción, del quebranto. Era el lamento en donde realmente el pueblo tenía que volverse a Dios de todo su corazón. Pero un gran porcentaje del pueblo hizo oído sordo al mensaje de los profetas. Yo quiero que entendamos algo. Dentro de la Biblia, del canon, hay 4 grandes profetas mayores, pero también hay 12 profetas menores. Es decir, 16 profetas usados por Dios en distintos tiempos, en distintos contextos, para llevar un único mensaje principal. Era que venía castigo, pero que debían abrazar esperanza, porque detrás del castigo, la disciplina, Dios iba a ser grande. Y aún así, ese pueblo no quiso obedecer ni escuchar el mensaje de Dios. Traigamos un poquito esto al contexto de iglesia. Dios sigue haciendo exactamente lo mismo. Dios siempre nos va a hablar antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y parte de la iglesia, en la cual de repente nos ocurre también a nosotros, no queremos atender el consejo de Dios. Nos vamos desligando, nos vamos olvidando de aquellas primeras grandes promesas, de aquella grande esperanza que albergamos desde el inicio. Si hubiera que albergar una gran esperanza, yo creo que unánimemente la esperanza de la iglesia es un día gozar una eternidad con Cristo. ¿Esa es su esperanza, iglesia? Esa es mi esperanza. Por sobre toda otra esperanza, mi gran esperanza y la esperanza que más abrazo es un día ver cara a cara al que me amó hasta la muerte. He conversado con otros siervos y hombres de Dios y también hombres de la palabra. Y varios me han dicho, voy a hacerle tantas preguntas al maestro. Voy a hacerle tantas preguntas a hombres del Antiguo Testamento con los que voy a interactuar. Pero ¿sabe lo que pretendo yo? Si Dios me lo permite un día, y es una esperanza que abrazo, ver cara a cara al que me amó hasta la muerte, pero postrarme a sus pies y besarle los pies por todo lo que le debo inmerecidamente. Yo creo que incluso las preguntas van a estar de más, porque va a ser tan grande el gozo después de las grandes batallas, de las grandes luchas, de los tiempos de desesperanza, de las aflicciones que a veces nos toca vivir en el tiempo presente, de las vicisitudes cuando a veces el camino se pone cuesta arriba, cuando a veces nos levantamos ciertos días sin ningún poco de fuerza, o cuando vemos todo contradictorio. Todo eso va a quedar atrás cuando un día se nos diga: adelante, benditos de mi Padre, a las moradas que están preparadas para ustedes. Va a haber un gozo inefable, indecible, indescriptible, que todo aquello va a terminar absorbiendo por completo lo que ahora estamos viviendo. Ahora alguien dirá, ¿por qué el pastor usó este título, abrazando una esperanza? Porque hay eruditos bíblicos que, aunque no hay seguridad absoluta de qué significa el nombre Habacuc, lo más probable en consenso que Habacuc significa abrazar. Es decir, Dios por medio del profeta le estaba diciendo a su pueblo: pueblo mío, te voy a disciplinar. Pueblo mío, voy a permitir que vivas un tiempo difícil. Pueblo mío, te has torcido, te has equivocado, te ha pagado el diablo la fe, y voy a tener que llevarte al lamento y al quebranto, pueblo mío.
Pero como un padre que ama, después de haber castigado al hijo, le va a decir: pueblo mío, ven, ahora yo te abrazo, ahora yo te apapacho, ahora yo consuelo tus heridas y te digo que siempre te he amado con amor eterno. Bendito el nombre del Señor. Sí, Señor. Ese es el Rey que alaba a la iglesia, el Dios de gloria. Entonces Habacuc representa a ese que abraza una esperanza. Señor, mira, reconocemos que nos hemos equivocado. Señor, mira, sé que estamos viviendo este proceso, no porque a ti te plazca dañarnos para nada, sino que nosotros nos hemos deslizado. Ya no tenemos la fe que teníamos al principio. Hemos dejado atrás ese amor pasional por ti. Pero sin embargo, quiero ver con los ojos tuyos que este tiempo terrible que estamos viviendo será el trampolín de la proyección para la gloria futura. Y mire cómo comienza el capítulo 3. Después vamos a repasar lo que hemos leído. Mire, versículos 2 hasta el versículo 5. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba encendido su poder, escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Es decir, Habacuc está diciendo: Señor, tú estás permitiendo el castigo y el juicio viene de tu buena mano. Pero sé que no va a ser para destrucción, sé que será algo momentáneo y por nada yo perderé mi fe en ti y por nada dejaré de tener la esperanza de un día tú reviertas esto. Y mire la palabra que usa: aviva tu obra en medio de los tiempos. Y lo siguiente significa: hazla notoria. Aviva tu obra. Vivifícanos de nuevo. Eso es lo que está diciendo. Estamos a medio morir. Vivifícanos. Estamos en angustia. Danos óleo de alegría. Estamos viviendo momentos terribles. Sé nuestro refrigerio. Y ahora pasamos a lo que hemos leído como base ya prácticamente a la conclusión. Repasemos acá. Yo quiero que usted en su mente se vaya a aquel tiempo. Y Habacuc, en esta esperanza que él abrazaba, sabía que Dios se levantaría en juicio ahora en contra de los que los acosaron a ellos. Mire, aunque la higuera no florezca, o sea, no había frutos, ya ni la higuera, ya no había árboles frutales, estaba todo en contra. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. ¿Por qué habla de las vides? Porque la vid es la que produce el vino. Y en Biblia siempre el vino representa el gozo. Está diciendo: no hay fruto de gozo en medio nuestro. Señor, son días que no hay fruto de gozo en esto. Pero Él ya había dicho: aviva tu obra. No hay fruto de gozo. Aunque falte el producto del olivo, no hay aceite. Señor, ya no hay vino. Señor, ya no hay aceite. El aceite se usaba para muchas cosas. Se usaba el aceite para el aceite de la unción de los utensilios. Se usaba el aceite para la consagración de los hombres que ejercían el sacerdocio y otros oficios. Ya no había, pero también el aceite cada tanto se usaba
como ungüento para suavizar las heridas. Habacuc está diciendo, estamos en lamento porque ya no está el gozo de la esperanza en medio nuestro. Y además ya no está ese aceite, falta el vino, falta el aceite. No hay gozo, pero hay dolor y no hay sanidad a este dolor. Mire, ahora dice, y los labrados no den mantenimiento. Tampoco hay alimento abundante como hubo antes. Vaya viendo la panorámica del pueblo, sin vino, sin aceite, sin producto de la tierra. Y añade ahora, y las ovejas sean quitadas de la majada. No había para hacerse sus ropas, no había leche de oveja, no había tampoco carne a diestra y siniestra como hubo algún tiempo. Estaba todo en contra y todo escaseando. Y no haya vaca en los corrales. No hay vino, no hay aceite, no hay mantenimiento. No hay cómo vestirnos incluso a través del producto de la oveja. No hay leche ni queso de las ovejas y las vacas, no hay carne. Y sigue en progresión. Y no haya vaca en los corrales. Ojo. Pero mire lo que dice ahora. Y es aquí donde usted y yo abrazamos la esperanza. Con todo. Es decir, con todo en contra. Con todo esto que me está quejando, con todo, yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Yo me alegraré en Jehová. Aunque no haya vino, no haya aceite, no haya mantenimiento, no haya nada, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y mire cómo cierra este libro maravilloso. Jehová, el Señor, es, ayúdame usted, más fuerte. Mi fortaleza. Última vez. Mi fortaleza. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Cuando el diablo levanta fortalezas en contra nuestra, las fortalezas del diablo, Pablo enseña que son argumentos, opiniones y pensamientos. Pablo dice que Dios no nos ha dado armas carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El diablo en estos procesos va a comenzar a traer argumentos, va a comenzar a mostrar realidades, va a comenzar a susurrarnos al oído. ¿Ese es tu Dios? Te tiene mal económicamente. ¿Ese es tu Dios? Tú que le sirves tanto te tiene enfermo, te tiene mal anímicamente, mal económicamente. ¿Ese es tu Dios? ¿A ese es el que tú le sirves? Da vergüenza, porque debiera estar bendecido, muy económicamente fortalecido, sano, y en todo tendrías que dar una demostración del Dios que sirves. ¿Ese es tu Dios? Esa es la fortaleza del diablo. Pero Habacuc le está diciendo ahora a la situación difícil. Es como que la iglesia le diga al diablo, mira, la estoy pasando mal, tengo aguijones, tengo enfermedades, está mala mi economía, todo se me ha vuelto en contra, me quiero acercar a Dios y las cosas se me ponen cuesta arriba. No importa, porque con todo en contra, yo abrazo una esperanza, porque con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Amén. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ahora dice algo espectacular. El cual, ¿quién? El Dios que es nuestra fortaleza. El Dios que es más grande que el vino, que trae gozo. El Dios que es mayor que el ungüento del aceite, porque Él sana absolutamente todo. Ese hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Estas siervas a las que se refiere Habacuc son un tipo de cabras salvajes que tienen algo muy especial en sus pezuñas, que son capaces de andar al borde de los desfiladeros, pueden andar al borde de grandes precipicios,
pero sus pezuñitas la hizo de tal forma Dios que permite que se incrusten en las grietas de las rocas, y aunque parece que van a caer al precipicio, no caen. Por el contrario, se mueven con agilidad y ligereza frente a los grandes problemas que les toca enfrentar. Es decir, amada iglesia, aparentemente tú sientes que estás al borde del precipicio. Sientes que ya la esperanza se fue. Sientes que solamente vas a caer y no te vas a levantar más. Sientes que en algún lugar viene el golpe de gracia que te va a destruir. Sin embargo, estás parado sobre la roca. Estás firme sobre la roca y estás incrustado desde los tobillos hacia arriba sobre la roca. Entonces, para que te derriben y llegues al fondo del precipicio, tendrían que primero derribar al Cristo de gloria. Y yo conozco, al igual usted, un Cristo que no ha perdido nunca una batalla, un Cristo que no ha perdido nunca un caso como abogado. Por lo tanto, iglesia, abraza la esperanza. Fortalécete hoy en el poder de la fuerza de Dios. Y a lo que estés viviendo, sea lo que sea, dile lo que dijo Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla notoria. Pero yo con todo me alegraré en el Dios de mi esperanza. Y en él esperaré como esa sierva con los pies incrustados en la roca, de tal forma que no caeré. Solo me doblaré delante del que está permitiendo el proceso. Dios les bendiga, amada iglesia. Cobremos fuerza y Dios a su tiempo hará. Cerramos nuestra Biblia y glorificamos el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.